Tardes ante todo mis queridos seguidores, estudiantes y panameños en general que nos han venido siguiendo desde hace ya muchos meses y algunos desde hace años en nuestras posiciones claras, objetivas y contundentes sobre el tema de la minería en Panamá. Quiero pronunciarme en este momento referente a la recién terminada conferencia de prensa del primer ciudadano de la República de Panamá, que es el que regenta la presidencia en uno de los tres poderes del Estado, en el Poder Ejecutivo, el ciudadano Nito Cortizo. Y yo quiero comenzar en este punto indicando que hemos visto, desde el punto de vista de la ciencia política, al primer ciudadano de la República realizar en esta conferencia de prensa lo que nosotros llamamos los 4 actos en los que cae un presidente que ha perdido la autoridad sobre su pueblo. ¿Cuáles son estos 4 actos? El acto de negación, el acto de justificación, el acto de las dádivas o el espejito por oro y el acto de la amenaza y represión, y los voy a pasar a explicar, y después los que no han visto la conferencia de prensa véanla y van a entender los 4 actos, cómo están claritos en lo que él y sus asesores, que no sé cómo y por qué lo están asesorando de esta manera, muy mal asesorado, cómo han caído en esos 4 actos ya claramente determinados en el comportamiento de un presidente cuando está en desesperación. El primer acto, el de la negación, es el acto en donde él sale indicando que él no tiene la culpa de nada, que esto lo heredó de todos los gobiernos pasados y que realmente ellos y no este gobierno son los culpables. Miren, en este caso, yo lo único que puedo compartir con él es que es cierto, existen una acumulación de muchísimos culpables históricos desde que se aprobó el Código de Mina, que por eso en mi investigación de este tema planteamos la aprobación de un nuevo Código de Recursos Minerales allá en los años 60, pero ese hecho de indicar en el acto de negación, ¿sí?, que efectivamente él no tiene la culpa de nada porque fueron otros los que hicieron primero el contrato, fueron otros los que después dieron permiso de operación, sería el equivalente a que un hijo de esclavistas, es decir, que mantiene y mantenía a otros seres humanos en esclavitud, justifique que él tiene que continuar con la esclavitud a pesar de que él ya es consciente de que la esclavitud es mala, porque su papá, su abuelo y su bisabuelo le fueron heredando los esclavos, y como él nada más ha heredado los esclavos, aunque sin justificar a sus antepasados, ellos no comprendían la esclavitud como la comprende perfectamente él, es decir, lo dañina, ¿sí?, lo inhumana, ¿sí?, y lo aberrante que es. Él va a continuar con la esclavitud porque él no tiene la culpa. Eso es lo que acaba de plantear él, diciendo que su gobierno solo le dio el problema. Falso, ¿sí? Ellos son los que han acrecentado este problema por desconocer el fallo, mandato y la ejecutoria de la Corte, y eso lo vamos y lo hemos estado demostrando desde el principio con lo que hemos planteado, y lo vamos a demostrar al final de este video. Segundo elemento que mencioné, la justificación. Justifica que él no tenía más salida. El acto de justificación dice que tenía nada más 3 opciones, ¿sí?, que era no hacer nada, me explico, que era cerrar la mina o hacer lo que hicieron. Eso es falso, me explico, porque hemos señalado, y léanse lo que dice la Constitución en el título de la Hacienda Pública, artículo 257 y subsiguientes, y léanse lo que dijo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 publicado en el 2021, ¿sí? Y es claro el camino trazado que está allí y lo que ellos tenían que hacer, porque la concesión venció, era el Estado asumir el control de la mina, que es lo que constitucionalmente se debe. Profesor Barría, ¿cómo así? Explíquenos eso. Claro, con mucho gusto. Digamos que cualquier otra concesión. ¿Qué es una concesión? Una concesión es cuando hay un bien del Estado que usted no puede enajenar, es decir, vender a nadie, porque por constitución es del Estado, y lo que le permite a usted la Constitución de la ley es otorgarlo en concesión temporal, nunca en venta, nunca transmitir la propiedad, y cuando acaba la concesión, ese bien debe devolverse a usted y usted lo sigue administrando. ¿Quién ha dicho que cuando termina una concesión usted tiene que destruir el bien concesionado? ¡Qué aberración! Ese acto de justificación, con esos malos asesores jurídicos que tiene,
además de falso, lo deja muy mal, señor presidente, porque la Constitución indica que al vencer la concesión, el Estado puede perfectamente, y así lo hemos dicho nosotros desde el punto de vista de la academia, ¿sí?, operar automáticamente la mina. Hay que despedir gente. ¿Va a haber desempleo? Falso. ¿Quién ha dicho que porque cambie de una administración privada, un bien del Estado, a una administración pública, se van a perder empleos? Se perdieron empleos en el Canal de Panamá cuando se fueron los norteamericanos y comenzó a operar el Canal de Panamá los panameños, pero si eran los mismos. ¿Quiénes son los 9.000 empleados? Dice usted directos, ¿sí? Usted tendrá las cifras correctas, yo no, ¿sí? Son marcianos, porque si son extranjeros, usted está y este gobierno infringiendo la ley, porque la ley no permite que más de un porcentaje ínfimo de funcionarios, y en este caso de trabajadores, sean extranjeros. Entonces, si la mayoría son panameños, ¿quién le ha dicho que usted tiene que despedirlo? ¿Sí? ¿Quién ha dicho que usted tiene que cerrar la mina? ¿Quién ha dicho que usted tiene que continuar el contrato? Se venció la concesión. La concesión puede vencer por varias razones. Porque se expiró el tiempo y no se renovó. Una, porque la compañía concesionaria decidió no seguir con la concesión. Dos, o en este caso, porque un fallo de la Corte declaró inconstitucional el contrato ley, la ley que aprobaba ese contrato ley, y por lo tanto ya no hay contrato. No importa cuál es la vía, la concesión finiquitó, terminó, y automáticamente una concesión termina y el pueblo panameño lo entiende perfectamente, regresa a manos del Estado y el Estado sigue operando y después el Estado decidirá. La Corte, no mientan, nunca dijo que había que cerrar automáticamente la mina. Eso es falso, así que no digan que nada más tenía 3 opciones, diga la verdad. No han querido asumir lo que la Constitución manda y permitieron que al menos desde el 2021 siguieran vilipendiando y vendiendo miles de millones de dólares de patrimonio del Estado hasta el nefasto contrato de ley que aprobaron. Viene el tercer acto entonces, el acto que se denomina de las dádivas o el espejito por oro. Querer justificar que ellos han conseguido grandes cosas, los espejitos, ¿no? Dame oro que te doy espejito, decían los conquistadores allá hace 500 y pico de años, ¿sí? Entonces, el presidente justifica que es que él y sus asesores, ¿sí?, negociado un mejor contrato en donde, pues, entre otras cosas, menciono y leo, más o menos 357 millones en planilla, que es lo que se paga al año, y que eso genera más o menos 190 millones a la Caja de Seguro Social, y que además consiguieron los 300 y tantos miles de dólares, que es el famoso mejor porcentaje de ingresos al Estado anuales, y que además mencionó él más o menos unos 100 y tantos de millones que ha conseguido para el aumento de los jubilados o para que los jubilados vivan con 350 dólares al mes, cuando aquí con 350 dólares al mes en este país, que me digan lo que está escuchando este video, ¿sí? Jubilado o no jubilado, es que por usted ser jubilado deja de ser ser humano, gran cosa, ¿sí? 350 millones de dólares. En total, todo esto, que es lo que dice, que es lo que se llama en el tercer acto, ¿sí? Me explico, de las dádivas, él lo ofrece al pueblo como argumento para decir, es que prácticamente esto suma más o menos 1.000 millones de dólares al año, que si aquí se va la mina, lo perdemos. Falso, y se lo voy a demostrar, como lo he hecho con mis estudiantes. Y vayan a Soy Luis Barría en YouTube, ¿sí? En este mismo canal donde está esta publicación, ¿sí? Y vean varios de los videos donde yo explico eso. Solamente en cobre, la misma mina ha declarado más o menos 3.500 millones de dólares y nos quedamos cortos al año en cobre. En oro, por documentos extraoficiales que se tienen, porque en el extranjero sí contabilizan el oro, que aquí no quieren contabilizar que saquen, ¿sí? Sacamos que están generando nada más este año, 2023, aproximadamente 1.800 millones de dólares. Sumen ustedes, ¿sí? 800 millones de dólares más 3.500, ¿cuánto es? ¿Sí? 5.300 millones de dólares. Sin el molibdeno, sin la plata y sin muchas otras riquezas que aquí no se sabe, porque todo lo que extraen lo extraen en algo que se llama lodo, ¿sí? De minerales, que es lo que se va a granel. O sea que tranquilamente en un solo año la mina está generando ingresos que están entre los 7.000 millones y los 10.000 millones de dólares. ¿Y esos ingresos cómo los genera? Con la riqueza que está extrayendo de nuestro subsuelo. Si aquí de verdad se quisiera, me explico, hacer lo correcto no sería entonces
que el Estado asuma el control y le pague a la mina por lo que sí mandata la Constitución, que es el tema de poder el Estado contratar una empresa para la extracción. Lean el título de la Hacienda Pública. Ahí nunca dice que le puede dar la propiedad de los minerales, ahí nunca dice que se los puede vender, ahí nunca dice que se los da en usufructo. Puede dar contratos y concesiones de extracción, es decir, te contrató para que me los extraigas, dice la Constitución, pero no para que tú te los quedes, no para que tú los vendas, y no para que tú después que te ganas 10.000 millones al año, ¿sí? Tú me digas que tú me estás dando, porque ¿qué? Justifica que me estás dando porque metes lo del Seguro Social, metes lo de tus empleados y metes todo eso, y tú me estás dando más o menos 1.000 millones de dólares. No, vamos a hacerlo al revés. Yo te voy a pagar a ti, empresa, 1.000 millones de dólares al año, por decir algo, ¿me explico? ¿Sí? Y yo me quedo con los 9.000 millones como Estado. Les va sonando a los panameños, lo que sí debe ser la realidad, ¿sí? Y entonces creamos un fondo soberano, y ese fondo soberano lo depositamos en inversiones, comienza a generar mucho más capital, y de ahí créanme que sacamos para los jubilados, para que sepan, no la cosita para 350 dólares al mes, sino para subirles a $1.000 por lo menos a todos los jubilados de Panamá, si nada más tenemos una población de 5 millones de habitantes. Sumen y resten y se van a dar cuenta que lo que yo digo no es mentira. Entonces, en este tema del tercer acto, que es el acto de la dádiva o el espejito por oro, es el que nos muestra el espejito para que nosotros le entreguemos el oro y nos sentamos contentos y nos asuste. No es cierto, ni se pierde ningún empleo, ni la Corte dijo que cerraran la mina, y el Estado no tiene que hacer nada, ni expropiar, ni nacionalizar, porque estaba en concesión, precisamente porque es un bien del Estado. Es como si usted arrendara un apartamento y vence el contrato de arrendamiento, usted tiene que apropiar su apartamento, usted tiene que, no, ese es suyo, se va el alquiler y usted lo retorna. Eso hay que hacer. Y el cuarto acto, que es cuando es el acto de amenaza y represión, es donde el presidente ya al final, después que dice todo lo anterior, que él sabe que es injustificable, que el pueblo no le está creyendo, entonces pasa a la amenaza. No voy a permitir, dice, ¿sí? Vamos a judicializar, ¿sí?, la protesta. Primeramente le hace el artículo 38 de la Constitución, lo invito, en donde dice que los habitantes de la República de Panamá, y cito, tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Las manifestaciones o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso, ¿sí? Y solo se requiere para efectuarla aviso previo a la autoridad administrativa local con anticipación de 24 horas. Las manifestaciones todas han sido avisadas. Ahora después al final vamos a hablar que si en algunos lados las protestas han pasado a mayores. Por eso tiene su explicación en la anarquía que el mismo gobierno tiene por la falta de autoridad moral que ha tenido al aprobar como aprobaron además este nefasto contrato ley, que en el fondo nada más es que una ley de la República, y ahora al final vamos a entender por qué sí la pueden derogar inmediatamente. Entonces, ¿qué significa esto de judicializar las protestas? Miren, cuando usted como gobernante pierde la autoridad moral, ¿sí?, de su pueblo, y la pierde porque además tiene una Corte Suprema de Justicia que nos ha negado a los abogados y a los ciudadanos en general, nos ha negado el derecho a presentar los recursos y ser el ente que dirime las controversias. Entonces no le deja opción democrática al pueblo panameño, y el pueblo se volca a las calles porque no siente que hay un poder judicial que sea equitativo y que le asista el derecho al pueblo, sino que se volca en concubinato escandaloso con el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son los pasos en los que una democracia y un gobierno en desgaste va cayendo en este tema de la represión y la amenaza? Primero, dictar un toque de queda. Vamos a ver qué ocurre cuando se reúne el Consejo de Gabinete hoy, ¿sí? Decir que no nos podemos reunir violando la Constitución. Ir entonces a la represión y decir que está en la calle irá preso. ¿Qué van a hacer si el pueblo decide seguir en las calles? ¿Sí? Porque ustedes, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, están violando la Constitución y no nos permiten el derecho ni a los recursos ni a la debida justicia. ¿Va a meter preso a todo el mundo? Yo quiero ver si hay cárceles para que nos metan presos a todos los que estamos ejerciendo la democracia en las protestas pacíficas y en la manifestación de nuestra opinión. Pero después de eso, entonces viene la represión a los medios de comunicación, porque va a ir creciendo, ¿sí? Y al que no lo convence, diciéndole que no le va a dar más contrato de publicidad para que no saquen las noticias, entonces lo presiona. Y después, ¿qué van a hacer? A censurar las redes, ¿sí? Piense el pueblo panameño, ¿sí? A dónde nos estamos llevando, ¿sí? Y después que censura las redes sociales, ¿qué vas a hacer entonces?
a seguir con las amenazas, porque es que no has tenido la capacidad de entender que el pueblo te está diciendo, Poder Ejecutivo, que te equivocaste, que el pueblo te está diciendo que ya no somos tontos útiles, que ya hemos leído la Constitución y que no importa si en tu acto número 1 muchos otros antes de ti, Poder Ejecutivo, tuvieron la culpa, ¿sí? Fueron esclavistas. Bueno, está bien, pero ya la esclavitud se abolió. Tú no puedes seguir siendo esclavista. Y con ese ejemplo lo que te quiero decir es que lamentablemente ya tú no puedes seguir con las prácticas de otros gobiernos, así que no te justifiques en esos otros gobiernos. No nos amenaces con reprimirnos, no nos ofrezcas dádivas cuando ya sabemos que estamos hablando de que es un patrimonio del Estado y que vale miles de millones de dólares y que no tenemos por qué entregársela a una empresa. Y no nos amenaces. Lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es inmediatamente presentar un proyecto de ley por el cual se derogue esta nefasta ley, porque ley mata ley, y pacifiquen el país. Segundo, asuma el control de la empresa como le corresponde, así como asumimos el control del Canal de Panamá y así como administramos perfectamente muchos otros bienes del Estado. No permitan, panameños, que nos metan ese cuento, ¿sí? Que nos metan ese cuento en la mente de que nosotros somos malos administradores. Ese era el mismo discurso con el tema del Canal de Panamá, que se iba a caer el canal, que no iba a servir, y ahí está. Nos quieren engañar. Yo no me considero, creo que ningún panameño se considera aquí incapaz. Si al final los que están trabajando, él mismo lo está diciendo, son 9.000 panameños que sigan trabajando mientras el Estado decide. Y con eso culmino. En una segunda instancia, una vez que asuma el control de la mina, ¿sí? ¿Cómo indemniza? ¿Cómo no? Hubo un gasto y una inversión de la empresa. Perfecto, se lo reconocemos. Vamos a indemnizarlo poco a poco, ¿sí? Y cómo contrata, si desea, entonces a esta u otra empresa por la licitación pública que dijo la Corte en su fallo, ¿sí? A una empresa que extraiga los minerales. Queremos el Fondo Soberano, démosle paz, tranquilidad, ¿sí? Justicia social al país y la verdadera riqueza económica que hoy en día se está llevando por otro lado. Y decidamos entonces, cuando ya tenemos el control de la mina como debe ser, qué es lo que vamos a hacer con esa mina, ¿sí? En el futuro, ¿sí? Pero lo que no podemos es estar diciéndole al pueblo las mentiras que le hemos estado diciendo, porque realmente esas amenazas que nos han dado en esa conferencia de prensa, lo que van a hacer es encender todavía más los ánimos caldeados de un pueblo que de verdad se cansó de que le mientan y que lo agarren de tonto. Nos seguiremos viendo desde el marco de la docencia y de la academia en las explicaciones claras de lo que está pasando con base constitucional, pero si no podemos lograr en debido derecho, tenemos el derecho constitucional de protestar en las calles. Saludos.